¿Qué tal, familia? Qué bueno que una vez más ustedes y nosotros y ustedes nos reunimos, como cada semana, para analizar un tema que nos ayude a la formación y educación. Es importante estar informado, porque un pueblo informado es un pueblo formado. Un pueblo educado puede prever situaciones y es más barato prevenir que curar, sin duda alguna. Hoy vamos a estar hablando de un tema que nos lo sugiere un libro que hoy tengo conmigo, Asesinos del Cerebro. Una perspectiva de enemigos de nuestra capacidad mental que hoy en día están afectando nuestra sociedad, no solo como individuos, sino también a la colectividad. Y la situación es que no solamente afecta a uno o a dos, sino que una persona afectada tiene en su entorno que va entonces a generar un efecto en cadena. Para eso hemos invitado y tener con nosotros a un ilustre invitado que es el autor de este libro, pero antes quiero recordarles nuestros contactos a través de las redes. Usted sabe, Google Plus, YouTube, puede seguir nuestro canal, también lo puede tener a través de Facebook, todo a través de Perspectiva/CDM, allí usted nos va a encontrar. Sépase que para nosotros es muy importante el que podamos compartir, el que podamos saber de ustedes, y esa retroalimentación nos estimula a seguir adelante. Así pues, sin más preámbulos, quiero presentarles al doctor José Omar González Quiñones, quien es psiquiatra y es el autor de este libro que se llama Asesinos del Cerebro. Vamos a hablar, más que publicitar el libro, aunque, claro, sin duda alguna le damos honor a quien honor merece, este material nos es sumamente importante, porque en la actualidad, doctor, bienvenido. Saludos, doctor, y saludos televidentes. Y decía que en esta sociedad hoy en día es muy fácil conseguirnos, perdone el término, ¿no?, psiquiatras de tribuna. Todo el mundo quiere diagnosticar, es que tú eres bipolar, es que estoy depresivo, y se hace tan común que entonces cuando viene la realidad de una situación no la entendemos. Entiendo que este libro tiene unas características, según los comentarios de otros colegas suyos que han escrito sobre él, tiene la característica de ser tan complicado como lo requiere un profesional y tan sencillo como lo requiere cualquier persona. Sí, nosotros, lo que yo traté en este libro fue eso mismo, tratar temas, ¿verdad? Porque la psiquiatría siempre ha sido como una ciencia como digamos, como oscura, extraña, como difícil de entender, y lo que yo hice en este libro era plantear dos condiciones, que es la bipolaridad y la depresión, plasmarlo de una manera lo más sencilla posible, que las personas la pudieran entender y pudieran quizás, si alguno estuviera deprimido o tuviera bipolaridad, poder identificarse. Porque, doctor, hay unos criterios diagnósticos para yo establecer cualquier condición. Por ejemplo, cualquier condición médica hay unos criterios. Y la psiquiatría tiene sus criterios a través de un manual que se llama el diagnóstico, el DSM-5, que es la nueva clasificación desde el 2013, porque estaba el DSM-4, cambió más o menos, tomó como unos 13, 14 años cada DSM, y este último, el DSM-5, pues nos dice, bipolaridad se define de esta manera, estos son los criterios, estos son los síntomas. Así que cuando una persona tiene un diagnóstico de una depresión mayor o un diagnóstico de una ansiedad o cualquier condición emocional, hay unos criterios establecidos. Una de las cosas que nos llama mucho la atención verdaderamente es lo que usted decía, ¿no? La psiquiatría, al igual que todas las ciencias que tienen que ver con la mente humana, tienen ese velo de misterio, ¿no? De hecho, el mismo nombre de psiquiatría, porque cuando hablamos de la psiquis, estamos hablando del alma desde la perspectiva griega. Y entonces ya tenemos una situación compleja, porque el alma y el espíritu en nuestra sociedad son dos cosas diferentes en las que se divide nuestra identidad como ser humano. Somos, dirían en teología, un seres tricótomos: espíritu, alma y cuerpo. Así que entonces hablar del psiquiatra está hablando del alma. ¿Y cómo definimos el alma? ¿Y dónde tendemos la línea para definir el alma? Esa es una de las grandes discusiones. Ahora, más allá, psiquiatría significa entonces curar el alma. Pero me preocupa esto, doctor. Veo cómo hemos segmentado al ser humano. Entonces alguien va al psiquiatra y está esperando que automáticamente le ponga una terapia farmacológica, una terapia química.
y a veces hay muchos profesionales que así actúan de automático. Mientras que entonces vamos al psicólogo y el psicólogo entonces empieza por preguntar, ¿y cómo fue la relación con tu mamá? Y todo es un asunto psíquico o psicológico, ¿no? Y cuando vamos al pastor, que es el que trabaja con el espíritu, con el alma, entonces vemos todo como espiritual. Pero ¿se puede segmentar de esa manera tan arbitraria al ser humano? Bueno, no, al contrario, todo lo contrario. Esto debe ser el área de la psiquiatría y de la salud mental debe ser integrado. O sea, debe ser integrado, número uno, psicólogo, el psicólogo, inclusive el ministro, el pastor, el psiquiatra. O sea, que es una combinación, es como un rompecabezas, donde cada piececita es importante. O sea, el psiquiatra solo. Ahora, claro, otra cosa que tengo que aclarar. No todos los psiquiatras tenemos un receteo en la mano. Porque muchas personas dicen, el psiquiatra es para recetar o para dar medicamentos. Pero en el caso mío, yo doy una psicoterapia, no la psicoterapia intensa de un psicólogo, pero yo exploro al paciente. Ahora, yo refiero al paciente y la parte espiritual es importante, la parte del psicólogo es importante, la parte de la farmacoterapia es importante. Todo esto es importante y la parte espiritual vital. Hay otra parte que usted mencionaba y me sirve en este primer segmento. Me gusta aclararle en el primer segmento a nuestro auditorio que los elementos de los que estamos hablando para que pueda comprender, ¿verdad? Y ya que esto lo grabamos y queda grabado a la posteridad y pueden luego consultarlo en YouTube. Y hay algo que usted mencionaba y es el hecho de que la psiquiatría tiene como proceso de búsqueda la salud, el equilibrio mental, ¿no? En este proceso nos encontramos que nuestra sociedad parece cada día más desequilibrada y tenemos como que un doble discurso. Porque por un lado están los profesionales de la salud mental, pero por otro lado hay otros que están propulsando algo distinto a lo que dice la ciencia médica, incluso farmacológica. ¿No le parece a usted que vivimos en una gran contradicción en cuanto a salud mental? Yo diría que sí. Yo diría que sí, que estamos... por eso es que lo importante de la cuestión de la salud mental, el número uno es la recuperación de esa persona a nivel emocional y a nivel espiritual. Si esa es la base, si nosotros logramos eso, pues ese es un fin común. O sea, cuando nosotros tenemos un paciente, no solamente el hecho de que se sienta mejor, no, esa no es la meta. La meta es que esa persona esté bien a nivel emocional. Ahora, ¿usted recomendaría que los profesionales pudiéramos ponernos de acuerdo y hacer equipos para tratar personas con las dificultades de las que estamos hablando? Oh, definitivo. Yo creo que es vital, yo creo que es bien importante la parte espiritual. Bueno, yo le digo algo, ¿verdad? Más todavía. Yo soy una persona que busco de Dios, busco de la parte espiritual y yo reconozco que la parte espiritual es una parte indispensable. Pero además de eso, están los psicólogos. O sea, tiene que haber un equipo. Solo fragmentado, doctor, se hace mucho más difícil. Tenemos que unirnos. Yo creo que el tema de hoy nos da para mucho porque el libro en cuestión tiene como un atractivo, ¿no?, cuando presenta el término asesinos del cerebro, porque es como algo que no nos pertenece. Como que viene a nuestra vida, viene a desequilibrarnos, viene a sacarnos de nuestro estado natural para convertirnos en personas con problemas. Y saber reconocer a un enemigo es importante. Eso así. Usted plantea aquí que la gente sencilla debería, y lo acaba de decir hace un momento, reconocer posibles caminos por donde se va. Pero cuando mencionaba al inicio decía, bueno, pero es que a veces el hecho de estandarizar la frase como que hace que veamos bipolar, porque yo estaba enojado esta mañana y me puse alegre en la tarde y creen que ya eso es bipolaridad. O que estar triste es estar en depresión. Parece ser que la gente entonces pierde de vista las señales, los detalles importantes que pueden decirle, advirtiéndole a tiempo, antes de que se agrave la situación, claro, decirle, oye, estás aquí. ¿Cómo piensa usted que nosotros deberíamos entender, comprender esas señales que nos llevan, bien sea a la bipolaridad o a la depresión? Bueno, lo que es importante en todo esto es que cualquier condición emocional, doctor, tenemos que ver si ha habido un grado de disfuncionamiento.
Ok. Ahí tenemos que empezar a hablar de disfunción. Y cuando hablamos de disfunción es lo que esa persona hacía y ya no está haciendo. Ok. Si esa persona iba al trabajo o disfrutaba de las cosas, ya no lo estoy haciendo como antes. Si la persona compartía, tenía buena relación social, ya yo me estoy aislando. Si la persona tenía un buen sueño, ya yo no estoy durmiendo bien y ya el sueño no es reparador. O sea, ¿qué quiere decir? Que nosotros tenemos que evaluar el funcionamiento de esa persona. Muchas veces necesitamos los familiares que nos orienten en cuanto a la funcionabilidad. Ahora, en todo tipo de diagnóstico de psiquiatría, tenemos que hablar de funcionabilidad. Y cuando hay una disfunción, ya sea social, laboral, etcétera, pues ya entonces la cosa no está yendo bien y ahí tenemos que analizar. En nuestro campo, cuando hablamos de disfunción familiar, que es donde más se utiliza la frase hoy día, estamos hablando no de no tener dificultades, estamos hablando de no saber manejar las dificultades. Perfecto, Estamos hablando el mismo idioma. Cierto, estoy de acuerdo con usted al 100. Okay. O sea que cuando una persona empieza a tener los mismos problemas que ha tenido toda la vida o que tiene cualquier persona y no lo sabe trabajar, ya estamos frente a una disfunción. Eso es así. O sea, puede una persona, por eso es que en la terapia cognitiva hay un tema que se llama los esquemas. Los esquemas es que una persona puede estar frente a una situación y ver las cosas de una manera distinta, verlo diferente. Yo puedo ver las cosas de una manera distinta y otra persona, pero va a depender del estado de ánimo de esa persona. Si el estado de ánimo es un estado de ánimo que ha sido trastocado por estresores, esa persona ya está con cierto grado de fragilidad. Por eso cuando una persona es bipolar, el bipolar puede tener ya la genética, podría tener la genética, pero un estresor dispara a esa persona a tener unos síntomas de bipolaridad o de depresión, etcétera. Y yo creo que va a depender mucho, doctor, de cómo yo percibo las cosas. Si yo percibo las cosas tristes, pues eso me va a llevar a una disfunción en un momento dado. La interrelación de las emociones con nuestra psiquis y con nuestro cerebro biológico es tan estrecha que diferenciar dónde comienza uno y termina el otro es difícil. Tiene toda la razón. Entonces, el tener estados emocionales parece que nos lleva a la necesidad de trabajar con la comprensión de nuestras emociones para entonces poder establecer que nuestro sistema fisiológico pueda actuar. De hecho, los neuropsicólogos hablan de que nuestra neurología depende mucho de la formación inicial psicológica que hemos tenido en nuestro desarrollo. Sí, perfecto. Ahora, usted dice en el libro que el problema tanto de la depresión como de la bipolaridad es muy común hoy en día en nuestra sociedad. Es muy común. La depresión, inclusive se hizo un estudio en el 2010. Y entonces la Organización Mundial de la Salud dijo, bueno, ¿cuáles son las enfermedades más incapacitantes? Más incapacitantes que, ¿verdad?, que te afecta tu estado laboral, etcétera. Y se encontró que la primera condición es low back pain, dolor de espalda bajo. La segunda, depresión mayor. La séptima, trastornos de ansiedad. O sea que tenemos que hablar que estas condiciones son sumamente incapacitantes si no se tratan. Así que quiere decir que estamos frente a condiciones que si nosotros no la tratamos y no tratamos esa condición, esto se va a empeorar. Ahora, ¿por qué yo hago ese título, Asesinos del Cerebro? Nadie me ha podido, doctor, debatir ese título. Pero ven acá, puedo decir, pero espérate, este doctor está exagerado. ¿Cómo va a decir que la depresión y la bipolaridad son asesinos del cerebro? Nadie ha podido debatir esto. ¿Y sabe por qué no ha podido debatirlo? Porque estas condiciones, si no se tratan, va afectando las 100 billones de neuronas que tenemos nosotros en el sistema nervioso central. Esas neuronas se van dañando, se van afectando, producto de condiciones emocionales no tratadas adecuadamente y muchos casos de Alzheimer se deben a condiciones emocionales que no fueron tratadas bien. Una de las cosas que leí mientras hojeaba al entrar aquí es que la
bipolaridad tiene una tasa alta de muerte, que las personas tienden a tener una expectativa de vida un poco más corta que lo normal, que la tasa normal. Sí, sí, eso es correcto. O sea, la bipolaridad te acorta la vida. La bipolaridad, y quiero decirle algo, el problema de todo esto es que cada episodio de bipolaridad, porque mira lo que ocurre, la bipolaridad son esos cambios de ánimo, esos mood swing entre polos de depresión y fases de manía o de euforia. Vamos a dejar allí, vamos a ponerle el dedo en el renglón, tengo que ir a la pausa. Claro. Y cuando regresemos me sigue explicando Claro un poco que esta sí. diferencia. Vamos a la pausa y ya regresamos. No se mueva, yo creo que está interesante, por lo menos a mí me apasiona el tema. Ya regresamos con más de Perspectiva. Dicen que cuando enfrentas un peligro extremo, tu vida pasa frente a ti. Si piensas que eso es triste, considera enfrentarlo sin tener todavía una vida que pase frente a ti. Los choques son la causa número 1 de muertes de niños entre 1 y 13 años. Las heridas y muertes pueden prevenirse usando el sistema de protección adecuado. Visita safercar.gov para saber cuál es el apropiado para cada edad y tamaño. Regresamos aquí a Perspectiva. Gracias por esperarnos. Y si usted acaba de sintonizarnos, recuerde que para nosotros es importante su retroalimentación. Escríbanos a nuestro correo electrónico, a través de nuestros canales en YouTube, en Google Plus, también en Facebook. Usted sabe, allí en nuestro generador de caracteres están transmitiéndose continuamente los puntos a través de los cuales puede contactarnos con nosotros, incluso de correo regular, porque para nosotros, para el equipo completo de Perspectiva y de la Cadena del Milagro, es sumamente importante su contacto y su informe sobre cómo siente este programa. ¿Cuál sugerencia tiene para nosotros? Perfecto. Como ya le dijéramos en la primera etapa, nos acompaña hoy, estoy hablando con el doctor José Omar González Quiñones, psiquiatra de profesión por muchísimos años, autor de este libro Asesinos del Cerebro. Y Asesinos del Cerebro se refiere a dos grandes males que estábamos mencionando, la bipolaridad y la depresión. Usted decía que a veces no podemos ver la diferencia, pero que definimos entonces que la bipolaridad no es el hecho de que yo tenga un cambio de ánimo en un momento determinado, sino que hay unos pasos específicos y que hay que definir qué es realmente lo que Sí, es hay bipolaridad. unos criterios, como dije en el DSM-5, que nos va a decir lo que es la bipolaridad. Cambios de depresión, y cuando hablamos de depresión, hay una lista de lo que es la depresión mayor, que es de una lista de 9 síntomas, por lo menos tener 5 o más la mayor parte del tiempo por 2 semanas o más. Por ejemplo, la persona está triste la mayor parte del tiempo. No disfruta de las cosas como antes. Problemas en la concentración. Se nos comienza a olvidar las cosas. Puede haber un aumento de apetito o una disminución de apetito. Puede haber un insomnio, dormir poco, o una hipersomnia, dormir demasiado. Pero la persona que duerme demasiado, él no es reparador el sueño. Okay. La persona está cansada y tú le haces la pregunta, ok, estoy durmiendo de más, pero te levantas cansado o descansado. Me levanto cansado. Así que no es reparador el sueño. La autoestima, la percepción que tenemos de nosotros mismos comienza a bajar. Y una de las partes importantísimas son las ideas de muerte. Pensamiento suicida. Sí, eso es bien importante. Que a veces se disfrazan incluso de religión, ¿no? Porque a veces dice yo quisiera que Dios me llevara o ese tipo de cosas cuando teológicamente sabemos que si eso es el que controla esto, pues deberíamos dejarlo a su libre albedrío, a su decisión, Claro. no a nuestros deseos. Doctor, y cuando hablamos de bipolaridad,
¿Cuándo pudiéramos, porque hemos hablado en otras ocasiones en este programa sobre depresión, pero sobre bipolaridad no hemos hablado? Por eso, entonces acuérdense que la bipolaridad viene de dos polos. El polo de la depresión, que es el mismo que una depresión mayor. Okay. Y el polo de la fase manía o hipomanía. Manía es una fase de euforia, más alegre de lo usual. Ahora, cuando hablamos de manía o hipomanía, tenemos que dividir lo que es la bipolaridad tipo 1 y tipo 2. Okay. El tipo 1 cursa con manía, con o sin depresión. El tipo 2 cursa con hipomanía. Ahora, ¿cuál es la diferencia de las dos cosas? La manía puede haber psicosis, o sea, puede haber unos delirios de grandeza. ¿Y qué son delirios? Falsas creencias. Okay. Por ejemplo, una persona bipolar, tipo 1, que tiene psicosis, te va a decir, ayer cené con Obama y con su esposa. Y yo tengo contactos bien altos, en alta esfera. Cuando tú empiezas a explorar, te das cuenta que no es real la historia. Y hay un grado de psicosis. Cuando hablamos psicosis, ya tenemos que hablar de manía y es tipo 1. Ahora, también al estar la manía o la psicosis, eso trae como consecuencia que la persona hay que hospitalizarla porque está muy disfuncional. Ahora, el tipo 2 es hipomanía. Ahora, ¿qué es la hipomanía? No presenta psicosis. Es como una manía light, más suave, más funcional. Se disfraza, porque la mayoría de las personas que nos pueden venir a nuestra oficina nos puede venir con una depresión mayor, pero hay que explorar si en el pasado tuvo hipomanía. Okay. Porque si en el pasado tuvo hipomanía, que te va a decir, ay, mi esposa en un momento dado hay día que coge la casa y la vira patas para arriba, como decimos nosotros, duerme 4 horas como si fueran 8, tiene mucha energía y de momento, ¡pap!, cayó. Posiblemente estamos frente a una bipolaridad tipo 2. Okay. Ahora, ¿por qué es importante esto, doctor? Porque el tratamiento es distinto. Oh. El tratamiento farmacológico cambió. En una depresión, el tratamiento son antidepresivos. Pero en una bipolaridad, el tratamiento son estabilizadores del ánimo. Y tenemos que hablar de 3 grupos. El litio, que es un medicamento sumamente viejo, tremendo estabilizador del ánimo. Muchos psiquiatras nuevos no lo indican, pues porque hay que tomar los niveles de litio y al principio es un poquito difícil, pero el litio es económico, antisuicida, según estudios. El segundo grupo, los antiepilépticos. Y ahí está el Depakote, ahí está el Tegretol, ahí está el Lamictal. Tercer grupo, antipsicóticos de segunda generación, que se utilizaban principalmente para esquizofrenia, pero ya se ha encontrado que son estabilizadores. Quiere decir que en un bipolar debe por lo menos tener un estabilizador del ánimo. Okay. Pero hay veces que hay que utilizar 2, hay que utilizar 3. Así que es un reto para el médico el tratamiento del bipolar. Doctor, al oírle y al estar tratando de entender y comprender cada uno de los detalles que nos presenta, me viene a la mente el hecho de cómo se llega a esos extremos. ¿Cómo es posible que una persona pueda llegar a una bipolaridad? Porque por lo que usted me plantea, eso no sucede de la noche a la mañana. Claro. Tiene que haber todo un proceso. Y de allí me surge una segunda pregunta. ¿Cómo malas prácticas o malos conceptos que he adquirido, desarrollados con el tiempo, me pueden llevar a esa situación? Son 2 pensamientos que me vienen y se los dejo los 2 allí a ver cómo... Pero la bipolaridad es una condición altamente genética. Okay. Eso, tenemos que empezar por ahí. O sea, por ejemplo, la literatura nos dice que si un padre es bipolar, un señor bipolar, en los hijos va a tener un % de 7 veces la probabilidad de ser bipolar que la población general. Si uno de ellos es bipolar. Ahora, si el padre es bipolar y tiene un hijo bipolar, la probabilidad que el hermano de ese muchacho, de ese hijo, sea bipolar es 15 veces. Así que quiere decir que hay una predisposición genética y los estresores que tenemos hoy en día, la parte económica, la parte de la tensión a nivel laboral,
todo esto puede disparar lo que va a ser el bipolar. Pero el bipolar no se forma con el ambiente, el bipolar ya viene. Sí, ya hay la carga hay una genética. predisposición. Ok, pero hay algo que a mí me inquieta, porque también sucede así con los diabéticos. Por ejemplo, una persona diabética que tiene padres o madres o ambos progenitores son diabéticos, tiene una gran cantidad de posibilidades de ser diabético. Pero la medicina moderna, la medicina preventiva dice, ok, si haces esto, vas a rebajar las posibilidades, vas a darle menos probabilidades a que la diabetes aparezca. ¿Sucede algo similar? Definitivo. Por ejemplo, es bien importante de que si yo trato esta condición va a evitar que sea crónico, como el diabético. Va a evitar. Por ejemplo, otra parte importantísima es la ayuda de la familia. El buen apoyo familiar es básico también en una persona, digamos, bipolar o en depresión. Pero que los estudios nos dicen esto. Mientras más episodios yo tenga de bipolaridad, mientras más mood swing, mientras más cambios de ánimo, más crónico se hace la condición. Y no solamente más crónico, en el aspecto de medicamentos. Más voy a tener que utilizar más medicamentos, más número de dosis, porque se puso la condición crónica. Por eso es que tenemos que evitar. Por ejemplo, cuando vemos un adolescente en depresión, tenemos que tratar agresivamente, en el buen sentido de la palabra, a nivel de su tratamiento, medicamento, psicólogo, la parte espiritual. ¿Por qué? Porque si no lo tratamos, esa condición se va a hacer crónica. Por ejemplo, en el bipolar, tenemos que ver un polo de depresión, un polo de fase de manía o hipomanía, y en el medio un episodio normal, que es lo que se llama la eutimia. La eutimia es un episodio normal entre el polo y el otro. Pero ¿qué pasa? Mientras más yo tengo recaídas, ese intervalo libre de síntomas se va acortando cada vez más. Qué interesante, ¿no? Ese planteamiento. Y hay algo que yo leo en el libro, para los que acaban de sintonizar, estamos hablando de este libro, cuyo autor es nuestro invitado, el doctor José Omar González. Y él nos dice aquí en el libro, usted plantea que los ánimos o estados de ánimo, ¿verdad?, se condicionan como situaciones que no son normales cuando pierde el control la persona de los estados, que en vez de tener un estado de ánimo y saber que tiene ese estado de ánimo, el estado de ánimo dirige sus acciones. Es así. Entonces, un poco eso no tiene que ver con la pérdida de principios, de no tener valores fundamentados y haber crecido como que con muy al garete, dirían aquí en Puerto Rico, como crecer de una manera sin valores, sin fundamentos, sin guianza, y esto puede ir entonces preparando un camino para tener decisiones muy emocionales, lo cual le va a trastornar su vida. Pero cuando yo tengo, por ejemplo, pacientes que vienen de una base cristiana, con una buena formación, yo encuentro que el pronóstico tiende a ser mejor. Tiende a ser mejor si hay una buena familia, buen apoyo, buena parte espiritual. Por ejemplo, yo tengo en mi, doctor, en mis notas de evaluación de los pacientes, yo pongo religión. Y si yo digo, por ejemplo, protestante, practicante, yo digo, este caso es bueno. Pero si yo veo, por ejemplo, cuando dice religión, está vacío, este caso va a ser difícil. Este caso no va a ser muy fácil. O sea, yo creo que la parte, la base, la parte espiritual, la parte de la familia, va a evitar o va a atenuar de que esa condición sea devastadora. Pero no necesariamente le va a impedir, porque el diabético se puede cuidar, pero si hay una parte genética familiar, se puede desarrollar, pero si yo la trato con tiempo, voy a atenuar las consecuencias de un diabético. Voy a tener el control de la enfermedad y no la correcto. enfermedad para controlar a mí. Claro. Ahora, usted está planteando esto, pero esto no es un argumento suyo solamente. Hoy en día en centros científicos del mundo, de la psicología, de la psiquiatría, están estudiando la fe como un elemento terapéutico. Claro. Y creo que universidades como Yale, como la Universidad de Harvard, están estudiando este tipo de procesos. Y yo creo que es importante entenderlo. Ahora, viendo todo esto que usted me plantea, me pregunto yo,
¿estamos invirtiendo nosotros el tiempo adecuado en la salud mental? Los gobiernos, la sociedad y las familias están invirtiendo adecuadamente para tener prevención de la falta de salubridad, prevenir la falta de salubridad y estimular una cultura de salud mental. Yo me amparo en un versículo bíblico que dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. ¿Cuál es el problema de las? Y eso que gracias a Dios la psiquiatría ha cogido un buen rumbo, porque ahora tenemos pastores que están refiriendo a los psiquiatras. Dicen, no, tú tienes una condición emocional, yo te voy a referir al doctor Omar González. ¿Ves? O sea, porque está viendo ahora un cambio un poco de la psiquiatría, pero definitivamente estas son condiciones que si nosotros no las tratamos, de nuevo va a ser devastador. Por eso que yo pongo asesinos del cerebro. ¿Por qué asesinos del cerebro? Porque te va destruyendo el sistema de neuronas del cuerpo, el sistema de neurotransmisores. Hay que ver que estas condiciones emocionales son producto de unos desbalances bioquímicos. O sea que hay una parte espiritual, pero hay una parte bioquímica. Hay una parte de acá que está acá. Me gustaría detenerlo aquí, doctor, porque al mencionar eso me hace pensar mucho en la visión que tengo sobre la salud mental. Pienso que usted menciona, y yo voy a tomar todos esos pedacitos, pero quizás tenemos que llevarlo a la segunda parte del segundo segmento porque tenemos ya que ir a la pausa, pero le dejo la pregunta allí para que la vaya meditando. Porque me parece a mí que hay unos principios espirituales. El apóstol Pablo, escribiendo en la carta a los romanos, dice, cambien su manera de pensar y va a cambiar su manera de vivir. Bueno, palabras más, palabras menos, pero es más o menos lo que dice. Y entonces descubrirán la voluntad de Dios. O sea, que la voluntad de Dios es un equilibrio emocional, un equilibrio de salud mental que pueda llevarme a una acción que sea funcional. No que Dios quiere jugar con nosotros. Aquí hay el gran problema. Nosotros nos dejamos controlar por entonces esta situación. Vamos a la pausa y ya regresamos para que me responda eso. No se mueva, ya regresamos con más del tema de hoy, asesinos del cerebro, con el doctor Juan Omar González. Traditional light bulbs actually generate 9 times more heat than light. Switch to Energy Star light bulbs, and you'll realize just how much cash you are really burning through. Saving energy saves you money. Learn more at EnergySavers.gov. El mensaje de texto típico te distrae del camino por casi 5 segundos. Evita textear, evita chocar. Bien, regresamos a Perspectiva con el tema de hoy sumamente interesante. Agradezco que usted nos haya esperado, esté con nosotros, comparta con nosotros. Espero que usted sienta la misma emoción que siento yo al hablar de este tema, porque no solamente nos capacita, nos prepara y nos informa, sino que también nos instruye para asumir una campaña, un proceso de salud hacia otros que están a nuestro alrededor, a los que amamos y que queremos ver cada día mejor. Doctor José Omar, dije Juan en el segmento anterior, José Omar González, autor del libro Asesinos del Cerebro, uno de los libros que está bien, es muy respetado por los profesionales de Puerto Rico y espero que en Latinoamérica lo conozcan también. Doctor, las consecuencias, estábamos hablando de todo este proceso, de lo que está pasando, los estresores, pero también veo yo entonces, empatándolo con lo que decía anteriormente, la gran dificultad que existe hoy en día con conceptos que son paradojas en sí mismos. De repente te dicen esto es malo, no lo hagas.
pero luego te lo publicitan con toda la capacidad posible para que lo hagas. Esa lucha, sin los respectivos valores iniciales desde la niñez, ¿cómo pueden afectar el proceso de desarrollo de este tipo de enfermedades de salud mental? Sí, es bien importante, como dije yo, qué base la persona tiene, de dónde la persona viene. Si la persona viene de una base buena, con un buen apoyo familiar, nosotros con valores, nosotros llevamos ya la mitad de la batalla ganada. Ahora, si vemos nosotros disfunciones en la familia, problemas de separación, ¿cuántos casos yo tengo de padres divorciados, donde el hijo está en el medio? Y está el hijo muchas veces, porque los padres no se hablan, ese muchacho va a recibir un estrés terrible y eso le va a afectar a nivel emocional. Y cuando son usados como armas para castigar al ex. Alex, exacto. O mira, dile a esa, refiriéndose a la mamá, o la mamá habla de él o él habla de la mamá, eso es dañino para ese muchacho. O sea que estas son situaciones cuando va criándose, se va criando ese muchacho en ese tipo de ambiente donde no hay paz, donde no hay amor, donde hay problemas. Eso va a crear problemas en ese muchacho. Alguien me dijo en una ocasión, yo entrevistaba al procurador de las personas con impedimentos en Puerto Rico en un programa de radio que tenía, y él me decía que había entre un 25 y un 30% de problemas de salud mental en Puerto Rico. Yo le dije que era una tasa excesivamente alta, estoy hablando de unos 4 o 5 años atrás. Y veo hoy en día cosas que pasan que son realmente terroríficas. ¿Usted piensa que nuestra salud mental se está deteriorando aún más? Bueno, yo le voy a decir una cosa. Yo creo, según, ¿verdad? No tenemos datos específicos, pero más o menos. Nosotros creemos que más o menos 900,000 personas están padeciendo de condiciones emocionales. Y yo creo que la parte económica, los estresores que estamos teniendo, el famoso acoso escolar, pero no solamente hay un acoso escolar, sino hay un acoso a todos los niveles. ¿Cuántos pacientes me vienen a mí por presión, maltrato psicológico continuo de parte de los supervisores, de los jefes? O sea que estamos viviendo en un mundo, como decía Jesucristo, en el mundo tendréis aflicción. O sea, estamos viviendo en un mundo difícil. Pero la venta que nos han hecho, nos dicen mucha gente, incluso en ambientes de fe, el planteamiento es que no va a haber aflicción, que el hecho de yo tener una fe me hace inmune a dificultades, pero la realidad es otra totalmente distinta, incluso teológicamente por lo que usted está planteando. ¿No sería también que el hecho de a mí ofrecerme algo y luego no lo cumpla, pierdo respeto por esa fe y me lleva entonces a ese mar de confusión que termina en estos asesinos del cerebro? Exacto. Todo eso es posible. Eso que usted me está diciendo, esa es una posible explicación. ¿Ok? Ahora, ¿qué hacemos? Porque hay gente, padres, madres, que están diciendo, bueno, está bien, entiendo ahora lo que me habla, la bipolaridad, la depresión, están ahí al alcance de cualquiera debido a... Pero, ¿qué podemos hacer nosotros que a veces pensamos que el uso de una pastilla es lo que va a traer solución? Pero, ¿qué podemos hacer para prevenir eso? Para dar estabilidad. No tenemos tanto dinero, pero tenemos el deseo de hacerlo. ¿Cómo? Yo creo que es bien importante, esto surge desde la misma familia. Por ejemplo, yo como padre, yo tengo un hijo de 23 años. Yo procuro tener la mejor salud mental para mí y para los que están a mi alrededor. De acuerdo a cómo yo me sienta que yo voy a sentir a los otros. Así que yo creo que es bien importante, número uno, a nivel de la familia, el jefe de la casa, la cabeza del hogar, debe estar bien emocionalmente, porque de acuerdo a cómo él esté, es lo que va a salir y va a emanar. Esto es como un volcán, donde toda la lava que sale del volcán va a arrasar a todo lo que hay a su alrededor. Yo no tengo el dato exacto en este momento, pero una de las cosas que he leído y tengo informe es de que los pacientes o los padres que son depresivos son proclives a formar hijos depresivos o proclives a la depresión. Definitivamente. Padres deprimidos, hijos deprimidos. Pero en el aspecto de quizás genético, pero el aspecto de la influencia. Recuerde que una persona deprimida, muchos de ellos están cargados de pensamientos negativos
de él, bajando su autoestima, de lo que está a su alrededor y del futuro. Eso es lo que se llama la tríada cognitiva. O sea, la persona deprimida. Repítame eso, por Sí. favor, con más detalle, porque yo creo que nuestra audiencia debe entender. En el libro, yo tengo un aspecto bien interesante. Yo pongo varios personajes bíblicos donde pasaron depresión. Y yo planteo lo que es la terapia cognitiva conductual, que es una terapia bien importante entre los psicólogos y los psiquiatras. Y lo que nos dice es que una persona deprimida va a tener una visión negativa de él, bajando su autoestima, de lo que está a su alrededor, viendo el mundo con grandes obstáculos difíciles de superar, y va a tener una visión negativa del futuro. O sea, que anticipa un futuro triste. ¿Qué pasa? Si yo tengo una persona deprimida y lo que yo hablo es de depresión, mira cómo están las cosas, no tengo alternativa, esto no va a ir mal. El receptor, que puede ser el hijo, que puede ser la esposa, es lo que yo estoy recibiendo. Por eso es que cuando yo veo una persona deprimida, yo tengo que explorar la familia. Usted me está diciendo que una persona deprimida o una persona con estos rasgos de bipolaridad puede estar siendo una forma, digo, solamente para usar la metáfora, contagioso. Claro que sí. Esto es como un virus. Esto se pega. Yo digo que el mundo que estamos viviendo, yo le llamo los chupadores de energía. Hay gente que tú hablas con ellos, doctor, y nos drenan. Vampiros energéticos. Porque lo que habla es negativo. Y después tú sientes que te carga. Hay personas que dicen, ay, pero es que yo hablo contigo, yo me siento tan bien. Pero hay un principio espiritual, ahora lo recuerdo, que dice, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Claro que sí. Eso es bíblico y eso es totalmente cierto. Por eso es que una persona con depresión, por eso que dice pensar en todo lo bueno, en todo lo justo. Tenemos que empezar en lo bueno. Eso es terapéutico, ¿no? Eso es terapéutico. Por eso es que yo... Todo lo bueno, todo lo justo, en eso piensen, ¿no? Exacto. Pero hacemos todo lo contrario, pensamos en lo malo, pensamos en lo nefasto, en lo trágico. Por eso es que tenemos que tener cuidado con lo que pensamos. Y yo creo que lo que nosotros pensamos, que es el aspecto psicológico, al final va a producir un desbalance bioquímico. Allí es donde coincidimos, porque yo precisamente eso creo. Creo que en la pérdida de un valor puede llevarnos a una acción psíquica, Claro. que me puede llevar a una perturbación somática. Creo que está intrínsecamente Estamos relacionado. de acuerdo. Estamos de acuerdo. Y después no tenemos que ir allá arriba a nivel de cerebro. ¿Qué ocurre cuando nosotros, porque estamos mandándole un mensaje al cerebro, y ese cerebro va a descargar una serie de sustancias, que son muchas veces sustancias de estrés, que ahí es que vienen los dolores musculares. Oye, Ok. pensaba yo en el Salmo 55. Muy bien. El Salmo 55 describe un ataque de pánico, literalmente. Yo no sé si usted lo ha revisado. Ajá. Dice el salmista, sentía dolores en mi pecho, sentía esto, me faltaba lo otro, y todo eso porque tenía unos pensamientos. Claro. ¿Cómo el pensamiento influye en la vida humana? Es que por eso es que es importante el poder de la mente, el poder de los pensamientos. De acuerdo a los pensamientos es que yo me voy a sentir emocionalmente y físicamente. ¿Qué es el producto de un ataque de pánico? Pensamientos. ¿Qué es el producto de un trastorno obsesivo compulsivo? Pensamientos persistentes, recurrentes. Y eso trae como consecuencia problemas físicos. Recomendaciones que usted le daría a grupos de apoyo, grupos de jóvenes, de mujeres, de hombres, que se reúnen en diferentes lugares y están apoyando para tratar de revertir un poco esto y la familia, y convertir a la familia en un grupo de apoyo. ¿Qué pasos le recomendaría usted como profesional? Bueno, es bien importante la orientación. Número uno, orientarlo. Hay temas, por ejemplo, yo voy a algunos lugares, a la iglesia, y hablo temas de depresión, hablo temas de bipolaridad, porque usted dijo algo al principio, doctor, tenemos que conocer al enemigo. O sea, no podemos dar tiros al aire. Nosotros tenemos que identificar, por eso la terapia cognitiva es, yo identifico el pensamiento, lo analizo y lo modifico. O sea, yo tengo que saber identificar los estresores, qué cosas me están afectando, qué cosas entonces buscar alternativas y de acuerdo a cómo yo minimice eso que está a mi alrededor. Y yo creo que esto es un problema, doctor, también de foco. Yo creo que nos estamos enfocando en lo que está a nuestro alrededor.
Y yo creo que ese no debería, porque mira lo que dice el maestro. En el mundo tendréis aflicción. Si yo me enfoco en lo que está afuera de mí, por ejemplo, si yo me enfoco en la parte económica, estoy mal, económicamente no voy a poder, no tengo trabajo. Pero si yo pienso, bueno, pero mi Dios pues suplirá todo lo que os falte, conforme a su riqueza en gloria en Cristo Jesús. Y yo me enfoco arriba, no en lo que está a mi alrededor. Pero es que allí es donde yo hago una diferencia entre fe y pensamiento positivo. Porque el pensamiento positivo se basa en mis posibilidades, en las posibilidades de la sociedad donde yo estoy, del entorno en el que vivo, mientras que la fe es la confianza en alguien que está por encima de las circunstancias, por encima del entorno y por encima del mundo incluso en el que vivo. Ahí hay una gran diferencia. Entonces, ahí es donde yo identifico lo espiritual puede afectar lo psicológico y lo psicológico afecta lo físico. Pero no se pueden separar. Exacto. Está integrado, está unido. O sea, yo creo que, ¿verdad?, que está la parte espiritual, está la parte de los pensamientos, pero es una relación. Está todo relacionado. Diría usted, perdone que le interrumpa, pero como el tiempo ya sabe cómo Claro. diría usted que un factor importante sería de qué información me lleno. Estamos hablando de cognitivo y Exacto. lo cognitivo tengo que evaluar, pero primero Exacto. tengo que llenarme de información. Sí. Porque hay algo que dice la Biblia, que dice que nosotros seremos guiados a la verdad. Pero ¿cómo puedo ser guiado a la verdad si yo no conozco la verdad? Exacto. Y dice que el pueblo perece porque le falta conocimiento. Claro. Entonces, los tontos creen que saben y no actúan porque creen que saben. Ahora, el ignorante dice, ok, no sé, voy a aprender. Aquí el primer paso. ¿Usted cree que entonces deberíamos llenarnos de información? Sí, por eso es que estamos tratando, por ejemplo, en el caso mío, de tratar de ir a iglesias, orientarlos. Por ejemplo, próximamente voy a tener una conferencia, un taller, de manejando los pensamientos negativos. O sea, cómo yo lo identifico, cómo yo doy técnicas para que la persona lo pueda aprender. O sea, yo me siento triste, pero ¿por qué me siento triste? El uso de drogas como mecanismo yo lo llamo las cuevas, porque cada quien se esconde en su propia cueva. Unas son alcohol, otras son drogas, otros son otro tipo de práctica. ¿Cómo ha venido a inundarnos todo eso también, ¿no? Las drogas como un aliciente, pero realmente no afecta un cambio real, a menos de que sea guiado por un profesional. Pero es bien importante porque en el trastorno bipolar hay una razón directa de la bipolaridad con el uso de sustancias. ¿Sí? Se habla que un 40% de personas bipolar usan sustancias. ¿Por qué? Porque ellos se automedican. O sea, ellos tratan, si ellos caen en una depresión, entonces utilizan cocaína para que le den un up. Y ellos mismos se están medicando. Pero eso les va llevando a lo que usted decía, el tiempo en medio de normalidad se va reduciendo. No, el pronóstico es desastroso. Ahí tenemos un caso de este actor, Robin Williams. Robin Williams, según se cuenta, era bipolar. Pero Robin Williams tenía episodios de depresión. Y se cuenta que utilizaba sustancias para poder llevar al OP. Entonces llegan al OP, pero entonces cuando caen estrepitosamente. O sea que quiere decir que buscan unas alternativas que no son las reales. Doctor, permítame interrumpirle una vez más porque el Claro. tiempo transcurre y no nos damos ni cuenta. Pero ya regresamos con el último segmento de este programa, Asesinos del Cerebro, y estamos hablando de quién descubre esos asesinos. Claro. El detective que ha hecho este claro. trabajo a través de este libro, Asesinos del Cerebro, el doctor José Omar González. Ya regresamos. Gracias. Dicen que cuando enfrentas un peligro extremo, tu vida pasa frente a ti. Si piensas que eso es triste, considera enfrentarlo sin tener todavía una vida que pase frente a ti. Los choques son la causa número 1 de muertes de niños entre 1 y 13 años.
Las heridas y muertes pueden prevenirse usando el sistema de protección adecuado. Visita safercar.gov para saber cuál es el apropiado para cada edad y tamaño. Bueno, ya volvimos para el último segmento de este su programa Perspectiva. Le quiero recordar, le quiero pedir encarecidamente, por favor, contáctenos, envíenos un correo electrónico, de alguna manera háganos saber, denos un like en las páginas de Facebook, mire nuestro canal en YouTube, en Google Plus, bueno, donde usted quiera conseguirlo. Si no, escríbanos una cartita de su puño y letra y envíenos a nuestro apartado. Allí va a ver en la pantalla cómo salen todos los lugares donde nos puede contactar. Usted lo toma y lo ve y le toma nota de eso. Puede ir a nuestro canal de YouTube, Perspectiva CDM Internacional, y ahí va a conseguir todos los programas posteriormente. Y allí consigue entonces todos los detalles. Hemos estado en este programa interesantísimo por demás con el tema Asesinos del Cerebro. Asesinos del Cerebro es un libro que el doctor José Omar González escribió y sobre él hemos estado hablando. Doctor, hay algo interesante. Muchas personas tienen miedo de ir al psiquiatra. Un miedo que quizás no sea el miedo de pánico, pero a veces tienen el miedo al que dirán. Tienen el miedo a ser etiquetados. Tienen el miedo a parecer de poca fe o poca confianza, dependiendo del caso de cada uno. ¿Y qué importancia tiene que con tiempo yo pueda ver si hay algo que no está normal, que está disfuncional, pueda ver al psiquiatra? Es importante saber que el psiquiatra es una especialidad, como es la cardiología, como es la oncología, como es la ginecología, pediatría, etc. O sea, la psiquiatría es una especialidad dentro de la medicina. Así que esto es una parte importantísima. Yo creo que nosotros tenemos que cuidar nuestro cuerpo. El cerebro, el corazón es importantísimo y todos los órganos vitales de nosotros, de nuestro cuerpo, pero el cerebro también es importante. Pero doctor, si es que muchas cosas que pasan en nuestro cerebro o en nuestro sistema circulatorio es a causa de nuestros pensamientos. Exacto. Por ejemplo, yo sufro de presión alta y el médico me dice tienes que guardar, no te sentirte preocupado por nada, que no sé cuánto. Exacto. O sea, que mi pensamiento afecta mi cuerpo. Definitivo. Es una relación directa, como dije yo y que habíamos estado hablando, de pensamiento, y el cuerpo. Pero es importante saber, por ejemplo, yo soy diabético, yo soy hipertenso, ¿verdad? Y yo pues por herencia. Claro, yo cuido mi cuerpo. Yo me chequeo mi insulina, yo me chequeo 4 veces el azúcar y yo creo que sería irresponsable si yo no cuidara mi cuerpo. Así que es importante yo cuidar mi cuerpo y yo creo que la medicina es de Dios. ¿Por qué yo sé? Sencillo. Porque aquello que nos viene para ayudar es de Dios. Si una persona está deprimida y sale de la depresión y se torna funcional, eso es de Dios. ¿No debería haber, doctor, un poco más de interrelación entre el psiquiatra, el psicólogo, el pastor, el teoterapista, poder tener más conversaciones de esta forma para mejorar la atención a muchos de nuestros pacientes, a muchas de las personas que requieren ayuda en este momento por problemas de salud mental? ¿No cree que sería importante eso? Ojalá que todos los grupos no estemos nosotros psiquiatras aislados, psicólogos aislados, pastores aislados. Yo tengo muy buena relación con muchos pastores del país que me refieren sus pacientes. O sea, que debe haber una relación. Y usted lo hace también, porque al principio decía que usted le refiere a gente, le dice, mire, busque de Dios. Amén, amén. Inclusive en conferencias, asiste a la iglesia, yo voy a estar dando tal taller. O sea que yo creo que es vital nosotros tener esa relación. Y la parte espiritual, la parte del psicólogo, como dije, solo el psiquiatra no puede actuar. Ni el psicólogo tampoco. Ni yo creo que el pastor tampoco. Ni el pastor tampoco, claro. Exacto. Claro. ¿Dónde conseguimos este libro? ¿En Puerto Rico y fuera de Puerto Rico? ¿Cómo lo conseguimos? Bueno, este libro solamente lo tenemos en nuestra oficina. ¿Y cómo hace la gente para contactar? 768, el teléfono de oficina, 768-0390, 768-0390 o 276-2570.
276-2570. Ahí estamos nosotros desde las 7 de la mañana como hasta las 5 de la tarde, de lunes a jueves. Y los viernes estamos hasta el mediodía. No, ahí puede localizar el único lugar. Ahora es interesantísimo, doctor, porque yo he estado oyendo, este libro está en España. Yo nunca he ido a España. No sé cómo he llegado Y el si libro alguien allá. fuera de Puerto Rico quiere contactarlo porque quiere tener el libro, quiere leerlo, Nos ¿cómo? puede llamar a la oficina y nosotros hacemos los trámites para nosotros mandarlo, ¿verdad? ¿Alguna página en internet? Sería entonces llamar a Olga, que es mi esposa, para Sí. que entonces le dé la página de internet. La licenciada Valentín es la que Esa es la que maneja administra todo. ¿no? Esa es la que administra todo, que llame. Pero con mucho gusto. Es un libro que no voy a hacer más tirada de este libro. No sé si vaya a hacer una nueva revisión, pero tenemos los libros, así que estos van a ser clásicos. O sea que ya el mío es un Ese es suyo, con mucho gusto, doctor, ese es suyo. Y así que nos puede llamar a la oficina. Usted va a cualquier lugar donde le invitan a conferencias, charlas, pueden a través de esos teléfonos que nos dio, podemos contactar. Le dije el contacto quién es. Sí. Así que mi amada esposa. Hay que pedirle permiso a ella. Claro, claro, yo entiendo. ¿Puede repetir los números de nuevo? Sí, cómo no, 768-0390, 768-0390 o 276-2570. Doctor José Omar González, psiquiatra de profesión, también tiene una maestría en farmacología, un hombre que se ha dedicado a trabajar con la salud mental. Gracias por haber venido con nosotros a este programa, elevar el nivel de esta programación con su presencia y con sus enseñanzas. Para mí ha sido un privilegio estar en su programa y hace poco estuvo nuestro colega, el doctor Fumero, que yo vi la entrevista que tuvo. Yo dije, tengo que prepararme con este doctor. Pues yo sé que las preguntas que este doctor hace hay que analizarlas bien, pero gracias a Dios que me sentí muy cómodo de estar aquí y estoy a su servicio para otro tema que no sea bipolaridad, puede ser ansiedad, puede ser varios tipos de temas dentro de la psiquiatría. Sin duda alguna vamos a repetir esta visita, le tomamos la palabra y agradecemos a usted y a toda su familia por permitirnos el privilegio de compartir con ustedes. Será hasta la próxima ocasión cuando nos encontremos una vez más, ustedes y nosotros y ustedes, teniendo una perspectiva diferente de lo que está sucediendo. Dios les bendiga.